the champion, and I have no equal. Bueno, señores, Mateusz Gamrot vence a Rafael Fiziev, lo vence por TKO, le dieron la pelea, que esto puede traer cierta incomodidad, ya que Rafael Fiziev al final del día tuvo que tirarse y prácticamente vender la pelea, venderse, porque se había lesionado la rodilla, y esto te puede gustar más o te puede gustar menos como fanático, y puedes decir que esto es una victoria quizás no tan contundente o no sea una buena victoria, ¿no? Ya que al final Fiziev se lesiona. Pero al final del día es una victoria, y son victorias que se dan por TKO. A Tom Aspinall no hace mucho, hace poco más de un año, poco menos de un año, también le pasa lo mismo contra Curtis Blade, que tiene esa lesión de rodilla y tienen que parar la pelea y le dan la pelea a Curtis Blade por TKO. Estas son cosas que cuando eres peleador de UFC o cuando eres fanático de UFC, estás viendo las peleas, son cosas que no son agradables de ver una pelea con tanto hype, una pelea sumamente interesante, que termine así, de esta manera en que terminó esta pelea, pero son cosas que pueden pasar. Te puedes lesionar una mano, te puedes lesionar una rodilla, cualquier cosa puede pasar dentro de las jaulas, y las lesiones son parte de esas cosas que pueden pasar. Entonces a mí, yo no me gusta mucho la idea de que den a los peleadores como ganadores luego de que su rival tenga una lesión. No me gusta mucho esta idea, pero es lo que es. Esto es una realidad y hay que aceptarla. Yo mismo lo tengo que aceptar, de que los peleadores cuando entran a pelear se pueden lesionar, y simplemente estas lesiones pueden condicionar completamente la pelea, ya sea en el momento de la pelea o ya sea a largo plazo, y pueden condicionar también lo que es los rankings, que ahora mismo Fiziev se fue para atrás en los rankings, mientras que Gamrot sube al número 6 de los rankings de 155 libras, señores. ¿Te gusta o no? Esto es una realidad y es así. Y aquí lo interesante, señores, para hablar de esta pelea, sinceramente no es ni siquiera la pelea en sí, sino las declaraciones que dio Mateusz Gamrot luego de que terminó la pelea. Ya que Michael Bisping le estuvo preguntando de qué creía de la lesión, y él estuvo hablando un poco de que él había entrenado mucho lo que era la defensa contra esas patadas frontales que suele tirar Rafael Fiziev, que él lo entrenó muchísimo. Y aquí es un poco el debate, ya que Rafael Fiziev se lesiona la rodilla de apoyo, no se lesiona siquiera no se lesiona el pie, no se lesiona la rodilla con la que tira la patada, sino que se lesiona la rodilla de apoyo, se lesiona la rodilla en el pie de apoyo que tiene, en el pie de atrás, creo que es el pie izquierdo. Entonces aquí un poco Gamrot jugó un poco aquí con la especulación, no estuvo yo creo muy atento, o simplemente quiso como que limpiarse, ¿no? Y decir, al final del día se lesionó, pero es que se lesionó porque yo puse la mano, no. O porque yo entrené este ángulo de la pelea, o entrené este hueco, o sabiendo que Fiziev tira mucho estas patadas. Creo que se quiso justificar un poco. No creo sinceramente que, aún así, aunque haya entrenado lo que haya entrenado, no creo sinceramente que ni él mismo se crea esas palabras que dijo. Pero más allá de eso, señores, más allá de que si se tiró un triple aquí, como se suele decir vulgarmente, más allá de esto, creo que lo interesante de esto es la declaración que dio después de eso, de que Michael Bisping le pregunta qué es lo próximo que quería, y él dice que él quiere pelear contra Charles Oliveira, ya que Charles Oliveira va a ser dominado nuevamente por Islam Makhachev como en su primera pelea. Y esto es sumamente interesante, señores, porque esto es otro peleador más, o otra persona más en general, que está vendiendo a Charles Oliveira, que están dando a Charles Oliveira como que no tiene ningún tipo de oportunidades ante un Islam Makhachev. Y a esto yo lo estuve hablando en el canal. Ya estuve hablando de que muchas personas están vendiendo a Charles Oliveira, y yo no lo veo así. No veo que esta segunda pelea, esta revancha que tiene Charles Oliveira contra Islam Makhachev, yo no veo que sea tan fácil para Islam Makhachev como todo el mundo está hablando. De hecho, estuvo hablando también de que el propio Khabib estuvo hablando sobre esto, de que Islam Makhachev no puede salir confiado en esta segunda pelea, de que Charles Oliveira representa un mayor peligro, y el video está en el canal, señores, lo pueden buscar, lo pueden ir a ver. Y yo soy de los que estoy totalmente en desacuerdo. Primera, en que esto va a ser lo mismo que pasó en la primera pelea que ellos tuvieron entre Charles Oliveira y Islam Makhachev, me refiero. No creo que haya una dominancia tan clara y tan grande como hubo en esa primera pelea. No creo que en esta segunda pelea la tónica va a ser la misma. Por lo menos es mi punto de vista. Si bien yo he dado como favorito a Islam Makhachev, y voy a seguir dando como favorito a Islam Makhachev porque es el campeón, porque dominó la pelea, o esa primera pelea que ellos tuvieron la dominó con cierta facilidad, se mostró bastante superior a Charles Oliveira. En esta segunda pelea, pues por supuesto lo doy como favorito. Pero aún así, siempre he dicho, y vuelvo y repito, esta segunda pelea va a ser más difícil, y creo que Charles Oliveira tiene oportunidades de vencer a Islam Makhachev.
las tiene, señores, las tiene, sí las tiene. Puede que al final me cae la boca el propio Islam Makhachev. Puede que al final del día Islam Makhachev saque y vuelva a dominarlo de la misma manera. Esto puede suceder. Esto es una realidad que puede suceder y estamos a expensas que suceda. Sí, puede suceder. Pero yo creo que tiene ciertas oportunidades. Y enfocándome un poco más en lo que es Gamrot, en lo que él dice, en lo que él quiere, que él quiere pelear contra Charles Oliveira. Vamos a suponer que Charles Oliveira pierde esa pelea, de que sea dominado, como dice él. Creo que si Charles Oliveira perdiera la pelea ante Islam Makhachev, creo que bajaría al número 2 del ranking de las 155 libras, porque ahora mismo Charles Oliveira está número 1 rankeado. Pero si él pierde esa pelea, creo que bajaría al número 2 y creo que Justin Gaethje subiría a lo que es el número 1 de las 155, porque para mí es el próximo en fila a pelear por el cinturón de 155 libras, Justin Gaethje me refiero. Entonces creo que esta posición, aún así, él bajando al número 2, Charles Oliveira me refiero, creo que aún así esto no sería una posición ventajosa para que la UFC le ofreciera a Charles Oliveira una pelea contra Gamrot, simplemente porque Gamrot es el número 6 de la división de 155 libras. Y ahora en esta pelea, si hubiera tenido una victoria sumamente espectacular, quizás la conversación sería diferente. Quizás sí estaríamos hablando de que él puede estar peleando contra un top 5 de la división próximamente. La conversación creo sinceramente que sería esto. Pero es que las circunstancias no son esas, las circunstancias son totalmente diferentes. Y es que Gamrot, si bien sí gana la pelea, no la gana de la manera contundente que debería haberlo hecho como para pedir un nombre como es el de Charles Oliveira. Él gana esa pelea porque Fiziev se lesiona, literalmente. Él gana la pelea por una lesión de su rival. Entonces esto no es una victoria espectacular. Esto no es una victoria que te haga posicionarte en un lugar sumamente espléndido como para tú pedir nombres tan grandes en la división, y más un nombre de un ex campeón como es Charles Oliveira. Y a eso le sumo yo dos cosas más. Una, de que Gamrot perdió contra Beneil Dariush, que es número 3 rankeado creo de la división, número 4 rankeado de la división. Bueno, número 4 rankeado porque Dustin Poirier está ahí, que es el número 3, aunque Dustin Poirier yo creo que lo saca un poco de la conversación, ya que Dustin Poirier va a subir a 170 libras según declaraciones del propio peleador. Entonces tienes un Beneil Dariush número 4 rankeado, Beneil Dariush que ya le ganó a Gamrot, pero que sin embargo contra Charles Oliveira sufre una derrota apabullante. Charles Oliveira domina con cierta facilidad a propio Beneil Dariush, siendo Charles Oliveira el underdog en esa pelea, el menos favorito. Entonces claro, y aquí te pones en la conversación de los niveles de la UFC, que Gamrot es un buen peleador, pero yo pongo en duda si es un peleador élite. Yo pongo en duda si es un peleador que puede estar en el top 5. Ahí está mi duda. Entonces, claro, el otro nombre que tenemos rondando es el de Michael Chandler, pero Chandler creo que está esperando su pelea contra McGregor y creo que no va a dejar de esperar esa pelea por tal de tener una pelea contra Gamrot. Entonces, claro, ¿qué te queda? Charles Oliveira. Charles Oliveira venció con cierta facilidad al peleador que es Beneil Dariush, que vence a Gamrot. Entonces, por ahí creo que no sería para nada, pero para nada inteligente esta pelea, o no tendría ningún tipo de sentido, por lo menos desde mi punto de vista, no tendría ningún tipo de sentido una pelea entre Gamrot y Charles Oliveira en caso de que Charles Oliveira perdiera esa pelea contra Islam Makhachev, que todo el mundo lo está dando por perdido. Yo digo como favorito Islam Makhachev, pero les digo, yo no doy por perdido a Charles Oliveira para nada. Y el otro caso que pongo es que si quizás Gamrot tuviera un nombre como es el de Sean O'Malley, tuviera un nombre como el de Ian Garry, tuviera un nombre como muchos otros peleadores que les pudiera estar mencionando ahora, que hacen bulla dentro de la división, que sea que estén, son nombres que pesan dentro de la compañía, o futuras promesas, futuros talentos que vienen subiendo, que van creando mucho hype. Propio Khamzat Chimaev, que tiene muchísimos seguidores detrás. Si Gamrot fuera este tipo de peleador, que es muy grande o que fuera muy grande a nivel mediático, quizás ahí sí haría sentido, porque sería una pelea grande, porque sería una pelea que impulsara a una futura estrella, o a un futuro peleador, o a un futuro campeón. Eso quizás sí. Ahí sí, quizás me haría un poco de sentido en este caso, pero es que Gamrot no es el típico peleador que mueve masas, que llama muchísimo la atención. No es este tipo de peleador. Gamrot es el tipo de peleador que llega, gana su pelea sin hacer mucha bulla y listo, se va. No tiene esta base de fanático tan grande como busca la UFC, que muchas veces lo hemos visto. Hemos visto esto muchas veces, de que pesa más el nombre que tener tan siquiera el propio cinturón, que ser campeón, o que tener cierta racha de victorias consecutivas. Y este es el caso de Belal. Belal cuántas victorias consecutivas lleva dentro de la compañía y aún así no le dan una oportunidad titular en 170 libras. Entonces, precisamente esto es otro caso más. Este es el caso de Gamrot, que él no tiene ese nombre tan grande, por tanto y demás no haría ningún tipo de sentido que Oliveira se enfrentara a él, incluso perdiendo Oliveira su pelea. Creo que Gamrot tendría que pelear contra, ahora mismo lo que le queda por hacer es pelear con peleadores que están más atrás que él en los rankings. Esto es una realidad, porque del top 5 no veo a nadie, pero absolutamente a nadie que pueda pelear. Ya les digo, Michael Chandler está esperando por Conor McGregor.
y no va a dejar de esperar por Conor McGregor por enfrentarse a un Gamrot. No lo va a hacer. Creo que el propio Dana White lo ha dicho. Y el propio Chandler lo dijo también, que a él no le importa estar un tiempo inactivo por tal de pelear con Conor McGregor. ¿Por qué? Porque por supuesto Conor McGregor representa el día de pago, representa un gran cheque. Vinicius Dariush acaba de perder contra Oliveira, pero es que Vinicius Dariush ya le ganó a Gamrot por una decisión unánime. Dustin Poirier es el número 3. Dustin Poirier se va a las 170 libras porque ya él mismo dio declaraciones de que se va a ir a las 170 libras. Justin Gaethje está esperando por lo que sucede entre Islam Makhachev y Charles Oliveira para él ser el siguiente. Esto es una realidad. Y Charles Oliveira, que es el número 1, pues tiene próximamente su pelea contra Islam Makhachev. E independientemente de lo que suceda, gane o pierda, no creo que vaya a tener su próxima pelea contra Gamrot. Y perdiendo, tampoco creo que lo vaya a hacer. Es que ni siquiera perdiendo la pelea, aunque sea dominado. No creo que esa sería su siguiente pelea. ¿Por qué? Porque Charles Oliveira representa un nombre muy grande, mientras Mateusz Gamrot no es tan grande dentro de la compañía aún. Creo que le falta un poco más. Pero bueno, señores, esto es UFC y sabemos que los peleadores cada que ganan sus peleas se vienen arriba y piden cualquier tipo de nombre, piden a cualquier tipo de peleador y tratan de hacer un poco de bulla. Creo que esto fue un poco lo que quiso hacer Gamrot, quizás hacer un poco de bulla. Su justificación es que él quiere enfrentarse a Charles Oliveira porque Charles Oliveira es un tipo de que sí va a querer ir con él al suelo, de que sí se va a enredar con él a tener una pelea de suelo y él quiere probarse contra los mejores y que para él Charles Oliveira es uno de los mejores que pelea de suelo tiene en lo que es dentro de la compañía, dentro de las 155 libras, que esto es una realidad. Indudablemente esto es una realidad. Pero aún así, no creo que a corto plazo veríamos esta pelea. No creo que para el año que viene, marzo, abril, como dijo él, no creo que esta pelea tendría sentido hacerse. Aún así, señores, déjenme saber ustedes lo que piensan sobre los comentarios de Mateusz Gamrot. Déjenme saber ustedes lo que piensan sobre esta pelea, que sinceramente no hay mucho que analizar. Sobre la pelea entre Gamrot y Fiziev me refiero. Y los voy a estar leyendo, señores. Yo lo voy a dejar por aquí y nos vemos en el próximo video.